principales enemigos del cristiano, que es el mundo, nuestra vieja naturaleza y el diablo. ¿Ok? Mientras estamos muy activos espiritualmente, sentimos como que el diablo nos hace los mandados y no se nos aparece. ¿Sí? Pero cuando descuidamos por trabajo, ¿por qué más? Por trabajo, por distracción, ¿qué más? Por pereza, indiferencia, apatía, o se nos está principalmente enfriando el corazón. Y entonces empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida espiritual empieza a menguar, ¿verdad? Y por lo tanto empezamos a estar divididos internamente, lo haré, no lo haré. Y a veces las películas hablan de eso y ponen a un diablo aquí y a un ángel acá, ¿verdad? Y el diablo nos dice una cosa y el ángel nos dice otra, para darnos una idea de cómo el ser humano internamente es atacado. Porque la lucha principal de nuestra vida espiritual es en nosotros mismos. Y todo tiene que ver con lo que nosotros estamos experimentando. Si nosotros experimentamos una vida activa espiritualmente, entonces vamos a aprender a vencer todas las circunstancias y situaciones a nuestro alrededor. Y principalmente entendemos que no estamos solos, número uno. Y número dos, que nosotros dependemos de la presencia de Dios y no de las circunstancias. Entonces, por eso, así como tenemos que hacer ciertas cosas para existir en este mundo, como hay que comer, ¿verdad? Si no comemos, ¿qué pasa? Primero entramos en un momento de debilidad, luego viene la inanición y luego la muerte, ¿sí? Si no tomamos agua, ¿qué pasa? ¿Verdad? Primeramente viene la sed, si no tomamos agua, viene una deshidratación y luego la muerte. Si no hacemos ejercicio, porque estamos hechos para hacer ejercicio, hermanos. ¿Sí? Si no hacemos ejercicio, pues empezamos a acumular todo el alimento, ¿verdad? Como reserva, porque así estamos hechos. ¿Sí? Nuestro cuerpo trata de guardar reservas para el momento cuando no hay. ¿Ok? Entonces, tenemos ciertas cosas que hacer para poder tener una vida sana. ¿Sí? De igual forma, nosotros en la vida espiritual necesitamos practicar las disciplinas espirituales para poder tener una vida sana espiritual. Si tú dejas de practicar alguna de estas prácticas espirituales, vaya la redundancia, así como como vemos los resultados de la deficiencia de alguna situación en este mundo, como el no hacer ejercicio, vemos los resultados en que subimos de peso. Asimismo, cuando dejamos de hacer algo espiritualmente, vemos los resultados espirituales en nosotros. Esto es muy sencillo, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo tenemos presente. Si tú dejas de orar, tiene sus consecuencias. Si tú dejas de ayunar, si tú dejas de tener tu devocional, si tú dejas el servicio de corazón, todo tiene sus consecuencias. Si tú dejas de ofrendar y de diezmar, todo tiene sus consecuencias. ¿Sí? Dios no va a andar detrás de ti, oye, haz esto. No, porque es una decisión personal. Y como así sucede en nuestro cuerpo, también sucede en nuestro espíritu. Empezamos a tener una vida espiritual dividida entre obedecer la vieja naturaleza y obedecer la nueva naturaleza. Entonces, nosotros hemos iniciado en este mes de enero un sistema de ayuno. El ayuno es voluntario, hermanos. Ni yo ni usted va a andar averiguándole a los demás si ayunan o no ayunan. Usted ayune, déjese de cuentos, porque andar vigilando a los demás, lo único que sucede es autojustificación, ¿verdad? Para decir, como aquel no ayuna, yo tampoco. Así es que déjese de cuentos
y cada uno tiene su compromiso con Dios. ¿Ok? Cada uno tiene su compromiso con Dios y cada uno lo va a hacer de acuerdo a lo que quiera uno lograr espiritualmente. ¿Ok? Entonces, también hemos iniciado que este mes de enero vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Porque en el mes de febrero vamos a iniciar a fortalecer todo lo que es lo matrimonial y la vida familiar. ¿Ok? Así es que si no ha traído a nadie, ¿verdad?, que necesite de la vida espiritual al servicio, cuando menos para febrero prepárese, invite a parejas, invite a personas que usted cree que necesiten una orientación con respecto a la vida matrimonial y familiar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a leer aquí. Dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Serás buen ministro de Jesucristo, serás buen pastor de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Número 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate ¿en qué? Para la piedad. Los ejercicios espirituales o las disciplinas espirituales tienen que ver con el ejercicio para la piedad. ¿Ok? Esto es una luz que debe ver en nuestras vidas y entender que no podemos prescindir de ellas, así como no podemos prescindir de comer, de tomar agua, ¿verdad? Tenemos que entender que estos ejercicios espirituales no podemos prescindir de ellos, no podemos desecharlos, no podemos decir para allá porque no me gusta este ejercicio espiritual. Si no hago algunos ejercicios espirituales, tengo mis consecuencias espirituales. Y por eso a veces nos sentimos solos, o a veces nos sentimos como que Dios nos ha abandonado, a veces no nos salen las cosas bien, y como que ya no sentimos lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Y empezamos nosotros a ver en nuestra vida situaciones donde estamos viendo una deficiencia, pero ¿qué creen? No hacemos nada, ¿sí? Solamente, Señor, ¿qué está pasando? Es muy sencillo, estás dejando una disciplina espiritual a un lado. Eso es lo más sencillo. Y para tener una idea clara sobre las disciplinas espirituales, si nos vamos a enfocar un poquito más al ayuno, ¿verdad? Porque estamos en este mes en esa tendencia de que nosotros hay que enumerarlas. Y hoy en la tarde o en la noche voy a enviar esta lista para que usted la tenga presente con sus textos bíblicos, para que usted esté constantemente, si lo puede imprimir, imprímalo y póngalo por ahí donde usted se lleve más, ¿verdad? Si se lleva más en la cama, póngalo ahí en el techo, ¿sí? Con letras grandotas. Muy bien. Las disciplinas espirituales inician con una vida de oración. Si nosotros no tenemos una vida de oración diaria, cotidiana, ¿la estás teniendo? Y no se trata de orar 2 horas, 5 horas, como algunos dicen. Se trata de una intimidad con Dios. ¿Cuánto puede durar lo que tú sientas que te has comunicado con Dios y que Dios te ha dado esa respuesta de fortaleza? ¿Sí? Algunos son 5 minutos, otros son 10, otros son 1 hora. Pero no podemos poner en una receta o en una, ¿cómo se dice? En un formato o en un molde, queriendo decir, si no oras 4 horas ya no tiene chiste. No, todo tiene que ver con tu relación con Dios. Lo importante es que tú puedes recibir una fortaleza de Dios, que te has comunicado, que puedes sentir que
que lo que hay en tu corazón se lo has comunicado a Dios y que Dios te ha dado una respuesta. O a lo mejor es una respuesta que queda pendiente, pero que sientes que Dios te escuchó. Porque muchas veces lo que más necesitamos nosotros es que alguien nos escuche. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante la oración, porque es una plática con Dios. Tú puedes platicar con Dios y así está establecido. Puedes decírselo, puedes, ¿verdad?, expresarle lo que hay en tu corazón y en tu vida. Pero eso, si tú no tienes comunicación con alguien, entonces ¿qué sucede? Se pierde la comunicación, ¿verdad? Y por eso sentimos como que Dios ya no me escucha, como que Dios ya no está, como que Dios ya se fue, porque no continúo con la comunicación. Y aunque esté presente, escúchame bien, porque si tú con tu cónyuge no tienes comunicación, aunque esté presente tu cónyuge, sientes que estás solo o sola. Es lo mismo acá. Si yo no tengo una comunicación con Dios cotidiana, de repente voy a empezar como que Dios no está. Sí está, pero yo no tengo comunicación con Él. ¿Okay? Por eso es importante la oración. Jesús enseñó a orar en secreto, Mateo 6:6, ¿puedes ponerlo, hermano? Mateo 6:6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Habla de una intimidad con Dios. Yo puedo orar donde sea, sin ningún problema, pero la intimidad con Dios es un momento a solas, es un momento donde no me interrumpe nadie, donde no hay ningún tipo de distracción, sino que es una comunión y una comunicación con Dios. Esto tiene que hacerse con una constancia, o sea, hay que ser constantes. La oración constante es un mandato que viene en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice así. 1 Tesalonicenses 5:17, orad y sin cesar. ¿Qué significa? En todo tiempo, en todo momento, para cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que orar sin cesar. Yo le llamo estar conectado 24/7. ¿Sí? Estar conectado 24/7. Y aunque tengo que tener un momento de intimidad con Él, yo puedo orar donde sea y en la circunstancia que sea. Lo otro importante es que, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. Daniel 6:10. Y Daniel, nosotros estamos ahorita viendo el libro de Daniel y nos vamos a dar cuenta cómo es que él tenía esa disciplina de oración. Ahora, como dije ahorita, no es un formato, ¿verdad? Pero sí es un ejemplo, que cuando menos 3 veces al día deberemos de tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Es un ejemplo que la Biblia permite que nosotros lo veamos para que lo tomemos y podamos tenerlo como un mínimo y que podamos entender que orar sin cesar significa 24/7, pero que hay que tener también intimidad con Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía? Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Una vida agradecida, hermanos, es lo más hermoso que pueda haber en el reino de Dios. La comunicación con Dios es más fácil, es más sencilla y es más poderosa cuando tenemos una vida agradecida. Señor, gracias. Inclusive cuando nos sucede algo que aparentemente es un problema, cuando tú empiezas a darle gracias por esa situación, empiezas a ver las salidas, se empiezan a abrir las puertas, o aquella puerta que se tenga que cerrar se cierra, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros la oportunidad de ser bendecidos, ayudados y salvados. Pero mientras que no demos gracias a Dios
Por eso también el otro mandato es dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Si no agradecemos a Dios por medio de la oración, entonces nosotros no vamos a poder vislumbrar las cosas. Así es que, hermanos, la oración es importante porque, número uno, Jesús nos enseñó a orar. Número dos, tenemos que tener una oración constante o comunicación con Dios constante. Y el ejemplo importante que recibimos aquí es Daniel, que oraba 3 veces al día. El otro ejercicio o disciplina espiritual tiene que ver con el estudio y la meditación de la palabra. Usted ya más o menos sabe estos puntos. Ahorita vamos a ver cómo se extiende un poquito más las disciplinas espirituales. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Iglesia de Dios cree que el Nuevo Testamento es el gobierno y la disciplina que nosotros debemos llevar a cabo hoy en este tiempo. Pero nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda es digna para ser enseñada. De hecho, Pablo, cuando escribe, no recuerdo, luego se los digo, no recuerdo ahorita el texto bíblico, pero cuando Pablo habla acerca de esto, dice que, creo que los romanos o los corintios, pero bueno, disculpen. Cuando Pablo habla de esto, dice que el Antiguo Testamento ha sido escrito y ha sido dejado para que nosotros tomemos como ejemplo las situaciones y acontecimientos del Antiguo Testamento, para que aquellos que erraron sirvan de ejemplo para que nosotros no lo hagamos. ¿Sí me explico? No está, hoy en este tiempo no está para que lo practiquemos, ¿sí? Está como ejemplo para que nosotros veamos en qué se equivocaron y que nosotros no caigamos en ese error. Por ejemplo, un error que cometió el pueblo de Israel fue no obedecer a la ordenanza de que la palabra de Dios iba a estar escrita en los tindeles, en las puertas, en las paredes y donde sea, para que la familia, donde quiera que anduviera, pudiera ver la palabra de Dios y pudiera repetirla y memorizarla. ¿Sí? Pero resulta que desobedecieron y tiene sus consecuencias. Dice la misma Escritura: y hubo una generación que se levantó que no conocía a Jehová. Imagínense nomás, una generación. Y entonces Dios tuvo que traer una reforma a la vida social, ¿verdad? Por medio de en ese tiempo había, ¿cómo se le llama? Maestros y después surgió hacia los reyes, donde los reyes, hubo algunos reyes como por ejemplo Josías, fue un rey que hizo volver al pueblo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hubo reyes que se caracterizaron por el despilfarro y la mundanalidad, pero también hubo reyes que Dios levantó para que el pueblo se volviera a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que si dejamos de practicar alguna disciplina espiritual, tenemos las consecuencias. Y en el Antiguo Testamento están todos los errores que cometieron ellos para que sirvan de ejemplo para nosotros no caer en ello. Así es que, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar según segunda de Timoteo 3:16. Así dice, ¿verdad? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí está. Para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿En qué? En justicia. Entonces, para eso es la Escritura, para que nosotros enmendemos nuestra vida. ¿Ok?
Le digo porque hay veces que nosotros agarramos unas ondas así como nos creemos dioses e inventamos mandatos, inventamos conductas y creemos que nuestra conducta va por encima de la Escritura, y no es así. Si alguna costumbre que yo tengo va por encima de la Escritura, significa que me estoy equivocando y me va a ir mal. Me va a ir mal. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Dios que yo soy más grande y más poderoso y más sabio que Él. Entonces, por eso nosotros debemos de estudiar la Escritura y meditar en la palabra. Josué 1:8 exhorta a meditar en la ley de día y de noche. De día y de noche. Y yo le he predicado a usted, porque en la Escritura también viene, de que nosotros debemos de vivir practicando las promesas de Dios. ¿Sí? Si tú practicas las promesas de Dios, o mejor dicho, cumples con los requisitos para recibir las promesas de Dios, va a ser toda una bendición para nosotros. Pero hay promesa para todo, hermano. Hay promesa para las buenas relaciones, hay promesas para el dinero, hay promesas para las posesiones, hay promesas para una buena comunicación con los demás, hay promesas para todo, hasta para el amor hay promesas, hermano. ¿Sí? Pero cada promesa tiene sus requisitos. ¿Sí? Y ahí está el problema que muchos de nosotros tenemos, de que no queremos cumplir los requisitos y queremos que Dios me dé, pero no lo quiero obedecer. ¿Verdad? Queremos que Dios nos dé, pero no queremos que nos corrija. Porque si no corregimos los errores que tenemos, vamos a tener los mismos resultados, ya se lo he dicho muchas veces. Y lo que Dios quiere es que tomemos su palabra y empecemos a tomar cada promesa, pero también que empecemos a corregir nuestra vida, porque muchos de los problemas que tenemos es por nuestra mala conducta. Y aunque aparentemente no pasa nada, y aunque aparentemente no le hacemos daño a nadie, sí nos perjudicamos personalmente en muchas cosas. Y al perjudicarnos personalmente, perjudicamos a los que viven con nosotros y con los que estamos nosotros interactuando. Así es que, hermanos, tenemos que entender esto. La palabra de Dios debe ser, o la lectura de la palabra de Dios debe ser, o la reflexión, la meditación de la palabra de Dios debe ser algo importante como una disciplina espiritual. Si nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos por medio de la Escritura y no le enseñamos a nuestra generación o a los que viven con nosotros o los que se interaccionan con nosotros, vamos a tener, como sucedió en el pasado, el Antiguo Testamento, la generación o los que nos conocen no conocerán a Jehová, porque Dios te ha puesto como luz y sal de esta tierra. El tercer punto, o el tercer disciplina espiritual, es el ayuno, y aquí vamos a tardar un poquito más. Hay un ejemplo de Jesús en Mateo 4:2, antes de las tentaciones, donde especifica que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. La verdad, se necesita una disciplina y un entrenamiento muy fuerte. No crean que Jesús dijo, voy a ayunar 40 días y 40 noches. No fue una ocurrencia, fue una preparación para lo que empezaba a venir y que necesitaba fortalecer su espíritu. Y casi nada después de ese ayuno se le presentó el diablo para tentarlo en lo más profundo de lo que él era como ser humano y como Dios. Como ser humano, porque lo tentó con sus necesidades, como Dios, porque le quería suplir a lo que venía a luchar y a dar su vida,
dándole una alternativa diferente, y luego también para tentar al Dios Todopoderoso. Entonces, lo primero que sucede cuando nosotros tenemos una preparación espiritual, ¿verdad?, es precisamente que somos enfrentados a ciertas circunstancias para formar tu carácter, para formar tu vida espiritual, para que podamos entender que podemos lograrlo, para que podamos entender que podemos ir más allá de un pensamiento humano o de un acontecimiento material, y podemos vencer en medio de las circunstancias y situaciones, aunque sean adversas y tengamos necesidad. Porque muchos de los pecados que nosotros cometemos es autojustificado es que yo tengo necesidad. El ayuno nos ayuda a saber vencer las cosas de este mundo y entender que podemos tener victoria sobre ello. Pero si no lo practicamos, ¿qué sucede? Pecado tras pecado, y cuando una persona está aumentando sus pecados, se corrompe su alma y empieza a haber una cauterización de su conciencia. Y entonces empezamos a tener una vida desordenada otra vez, y como al principio de todo mal, aparentemente no pasa nada, pero luego vienen las consecuencias. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y ha sido en todos los vicios, ¿verdad? Al principio como que te lo regalan, como que te lo invitan, como que te lo ponen ahí fácil, sencillo, pero nomás te envicias y viene, ¿verdad?, las consecuencias. Entonces, como ya estamos enganchados allí, pues entonces ya empezamos a buscar hacer otros pecados para obtener aquello que supuestamente es una necesidad, pero no es así, hermanos. Cuando nosotros ayunamos, Jesús aquí nos enseña que podemos ser vencedores en todos los aspectos, como ser humano, como un hijo de Dios, ¿verdad? Y entender la relación espiritual que tenemos con el Dios Todopoderoso. En Mateo 6, del 16 al 18, nos enseña cómo ayunar con humildad. Mateo 6, 16. Cuando ayunes, no seas austero. Una de las ¿cómo se puede decir? Una de las ideas que los judíos empezaron a hacer era que para que los demás lo vieran, demudaban su rostro, o sea, se ponían con cara de mustias, ¿sí?, con cara ¿cómo dicen? De víctimas, ¿sí?, con cara demacrada, con cara de enfermo. Gracias, hermano. Con cara de enfermo. Pero lo que querían era demostrar que estaban sacrificándose por cumplir con Dios. Y es por eso que Jesús, o la palabra del Señor, aquí nos enseña, ¿verdad? Cuando ayunes, no seas austero, o sea, no pongas cara de enfermo. ¿Como quién? Como los hipócritas, porque quieren aparentar. ¿Ok? Quieren aparentar, ¿sí? O hay algunos que andamos ayunando y cualquier tema que salga, no es que estoy ayunando. No, sencillamente no puedo, tengo una práctica espiritual. Acabó. ¿Sí? O sea, lo que está atacando aquí la Escritura es nuestro orgullo, nuestra vanidad, la vanagloria del ser humano. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí sí no pasa nada, pues, ¿no? La recompensa es
no ser tomado por Dios. Número 17. Pero tú cuando ayunes, unja tu cabeza y lava tu rostro y ponte firme. Así como el aspecto de los judíos en la redacción de Daniel, que fueron seleccionados para que estuvieran bien nutridos supuestamente con la comida del rey, pero ellos renunciaron a esa comida porque la ley se los prohibía. Y entonces platicaron con el chef allí y le dijo: oye, a nosotros danos así. Y entonces resulta que su rostro era más hermoso, su rostro era, su aspecto era más fortalecido, más fuerte, rozagantes, como decimos ahora. ¿Sí? Es lo mismo con el ayuno, hermanos. El ayuno es para que nosotros, por medio del Espíritu, fortalezcamos nuestra vida. No para denudar nuestro rostro o nuestro cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? No, es que ando ayunando. No, hermanos, no es así la cosa. Quiero una coca. No, hermano, no es que se te baje el azúcar. Es que necesitamos entender esto. Necesitamos entender que la fortaleza espiritual es mejor que la fortaleza biológica. Pero hay que experimentarlo, y esto solamente se experimenta con ayuno. No hay otra forma, ¿sí? Así como un hombre o una mujer que hace ejercicio y los músculos se le empiezan a notar, el resultado del ejercicio son los músculos, ¿verdad? El abdomen de lavadero, ¿verdad? Pero si no ejercitamos los músculos, nos sale estómago de lavadora, ¿verdad? Pecho caído. Y así es lo espiritual, hermanos, ¿sí? Si no entendemos que con esta práctica o disciplina espiritual del ayuno, esto es tan poderoso que viene y nos da a entender y entendemos espiritualmente y también físicamente que podemos ser fortalecidos. Por eso una de las recomendaciones de la Escritura es que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Ok? Pero veamos, aparte de esto, vamos a ir a Isaías 58 para ver un poquito más del ayuno. Verso 6, por favor. No es más bien el ayuno que yo escogí, número 1, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Qué cosas vienes cargando, hermano, que no debes cargar? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos aferramos a ellas y no debemos de cargar? Porque lo más terrible es andar cargando en nuestras vidas circunstancias de pecado o situaciones o cosas que nosotros no debemos de cargar. Por eso, exacto, cargas que ya fueron pagadas. Por eso dice la Escritura: traed vuestras cargas a mí, que yo os haré descargar. Perdón, yo les haré descansar. Y mi yugo, dice, es fácil y sencillo y liviano. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, como siempre hemos sido bestias de carga, disculpe la expresión, ¿no? Pero para que me entienda. Siempre hemos sido bestias de carga, siempre hemos cargado en nuestro ser un montón de cosas. ¿Sí? Como decía mi primo cuando estaba chiquito, ¿qué vamos a comer mañana? Y le daban cena o comida, y en la cena, después de cenar, se ponía a llorar.
y decía, ¿qué vamos a comer mañana? Ya tenía una carga muy grande. Ya estaba llorando por el día de mañana, algo que no debería de cargar. Y es un ejemplo sencillo para que entendamos que todos los días estamos nosotros acumulando cargas en nuestras vidas, de trabajo, de circunstancias, de problemas, de situaciones con nuestros hijos, de situaciones con el cónyuge, situaciones con los compañeros de trabajo, situaciones en el negocio. Cada día, hermanos. Y sin darnos cuenta, le vamos echando. Y como estamos ya acostumbrados de ser bestias de carga, discúlpenme una vez más, pues entonces nos sentimos normales, pero no es así, hermano. Necesitamos soltar. Necesitamos soltar. Cuando tú sueltas, número uno, te sientes liviano. Y número dos, entiendes las cosas. Y hasta posiblemente Dios te dé una salida de la circunstancia o situación que estás viviendo. Soltar las cargas de opresión, pero no solamente tuyas, hermano, las cargas, sino a quienes estamos oprimiendo. Está interesante esto. ¿A quiénes estamos oprimiendo? Porque oprimimos a los demás con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras exigencias. Y no estoy diciendo que no debemos hacer lo correcto. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros somos parte de hacer más cargas a los demás y tenemos que ayudar a que su carga sea liviana de los demás. Es por eso que la Escritura nos enseña y nos dice que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Que nuestros momentos, que cantemos cánticos espirituales, ¿sí? Si tú no eres de las personas que escuchas música espiritual o música cristiana, hermano, ¿de qué te estás cargando? ¿Sí? Con la música que escuchas, si la escuchas, ¿no? ¿De qué te estás cargando? ¿De qué? De decepciones, de infidelidades. ¿Por qué es lo que canta el mundo? De venganzas. ¿De qué más? De tristezas, de despecho. Entonces, de eso te estás cargando. De lascivia, de adulterio, de lujuria, ¿de qué? De fornicación. De eso te cargas cuando no escuchas la música cristiana y que estás escuchando la música del mundo. Lo único que la iglesia, por su aspecto, lo único que acepta es que nosotros escuchemos música romántica, ¿sí? Lógicamente música romántica de buen nombre, ¿no? Porque hay música romántica que habla de cosas que dice uno, ay, mande. Sí, cosas que realcen el amor entre la pareja, ¿sí? Pero no el despecho, no la desgracia, no de madre soltera, de que ahí te le echas, ¿verdad? Sí, porque hay canciones así. Y me sorprende porque son canciones que nosotros oíamos. ¿Sí? Y hablan de eso. ¿Eh? No, y el problema es que lo escuchamos, ¿no? Y sí sucede, que lo sepamos es otra cosa. Las cadenas de opresión, hermanos, abarcan muchos aspectos, no solamente nuestra vida que llevamos una carga, sino lo que provocamos en los demás. ¿Qué cargas estamos ocasionando en los demás? Porque a veces hacemos algo, ¿verdad? Y decimos, para que aprenda. ¿Sí? ¿No le sale esa frase a usted? Para que aprenda, para que vea, para que se le quite. ¿Sí? Eso es acumular carga a los demás, hermanos. Entonces tenemos nosotros que entender que
en el momento del ayuno lleve ese proceso de soltar las cargas de opresión. Y dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Y dejar ir libres significa ayudarles a que sanen de sus heridas. Tú eres un agente sanador. Y cuando tú ayunes, debe llevar ese propósito, debe crecer en ti el ser. Sí. Entonces, dejar ir libres a los quebrantados es ser una persona o un hijo de Dios que sabe su propósito. Tú no estás para echar cargas a los demás, estás tú para sanar las heridas de los demás. Alguien dijo, ¿y a mí quién me va a sanar? Dios. A ti, tú tienes a Dios. Si Él no te sana, no tienes remedio. ¿Me escuchas? Si Él no te sana, no tienes remedio. No hay opciones en el mundo, no hay opciones en la filosofía, no hay opciones en la sociedad, no hay opciones. Si Dios no te sana, no hay remedio. Por eso inclusive en Alcohólicos Anónimos dicen, nosotros tenemos una enfermedad. Y el único que nos puede sacar adelante es un ser superior. Y ellos hablan de un ser superior no por otra cosa, sino que no quieren involucrar religiones, pero es para respetar todas las religiones. Pero ese ser superior se trata de Dios. No se trata del presidente Bukele, ni se trata del presidente Putin, ¿verdad? ¿O presidente qué? O de Trump, ¿verdad? No se trata de ellos, sino se trata del Dios Todopoderoso, ¿sí? El Dios bíblico. Y luego termina con algo muy tremendo, y que rompas todo yugo. Y yo le voy a añadir aquí, todo yugo desigual. ¿Sí? Romper todo yugo, hermanos, también tiene que ver lo primero de los quebrantados tiene que ver con ser restauradores. Pero romper con el yugo es soltar las cadenas de pecados que nosotros mismos hemos tomado por nosotros y lo hemos convertido en un yugo, un problema para nosotros, y necesitamos aprender a soltarlo. Y eso, hermanos, se puede lograr por medio del ayuno, ¿sí? Esto es la consecuencia o los resultados del ayuno. El ayuno no es una situación religiosa, el ayuno es una situación práctica espiritual. Es un ejercicio espiritual que nos lleva a entender que nosotros estamos sujetos a un mundo y a cosas carnales, y que la vida espiritual puede hacerme libre de todo aquello que me perjudica y que yo perjudico a los demás. Y al contrario, me vuelvo una persona de bendición. Porque qué bendición, hermano, llegar con una persona quebrada, una persona quebrantada, y poder bendecirla con la palabra, orar por ella, y que aquella persona sea sanada, o cuando menos reciba un bálsamo momentáneo de bendición. Que puede ser la diferencia, puede ser el cambio. Y aquí mismo habla en Isaías que también el ayunar no es abstenerse solamente de alimento,
El ayuno tiene que ver también con quitarte el alimento de tu boca y dárselo a alguien más. ¿Me escuchas? Quitarlo de tu boca voluntariamente, nadie te está obligando, sino por amor a los demás, quitarlo de tu boca voluntariamente y darle a alguien que esté necesitado. Sí, poder bendecir a alguien, ¿verdad? Así es que, hermanos, el ayuno es muy abarcador, es muy integral, es muy poderoso. Va mucho más allá de una práctica espiritual o de una abstinencia de dejar de comer algo, de tomar algo, sino que lleva esto mucho más allá. Es un ejercicio espiritual que nos fortalece y nos libera para la gloria de Dios. Solamente resta decir que cuando recién inicia uno en la práctica espiritual se recomienda, esta práctica espiritual del ayuno, se recomienda el ayuno médico. El ayuno médico no es bíblico, pero es una práctica que puede uno empezar para fortalecer. Y así como Jesús no fue una ocurrencia de 40 días y 40 noches, sino que Él lleva una vida disciplinada que nosotros no llevamos, necesitamos empezar a disciplinar nuestra vida, ¿sí? Ejercitarnos espiritualmente. Y si no aguantamos 21 días, ¿verdad?, con un ayuno médico, menos 40 días y 40 noches con un ayuno bíblico, ¿sí? Porque el ayuno bíblico es de 3 de la tarde a 3 de la tarde, ¿ok? Y el ayuno bíblico es comer a las 3 de la tarde y dejar empezar el ayuno y luego otra vez hasta las 3 de la tarde entregarlo y volver a comer, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, no estamos acostumbrados, no estamos disciplinados, y necesitamos empezar a disciplinarnos con el ayuno médico. Así es que después de los 21 días usted va a estar capacitado para entrar en un ayuno bíblico. Iniciemos con un ayuno a la semana, después dos días a la semana, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero no podemos nosotros, ¿verdad?, entrar de la noche a la mañana sin disciplina a querer hacer algo que hizo alguien que tuvo disciplina y que hizo las cosas bien. ¿Ok? Ya después de los 3 días se puede tomar agua. ¿Sabe usted que el agua no es alimento? El agua no es alimento. Bueno, las aguas que venden ahí ahora que le ponen limón y naranja y no, ese es un alimento en cierta forma, pero el agua natural es permitido, ¿ok? También, si usted inicia un ayuno, comuníquele a su líder espiritual, en este caso a mí como pastor, para orientarle mejor, ¿ok? Bien, el cuarto disciplina espiritual es la adoración y la alabanza. Salmo 95:6 nos invita ¿a qué? A postrarnos y a adorar. Postrarse, hermanos, no es una palabra vacía. Postrarse es hincarse y pegar nuestro rostro al piso. Le digo esto porque a veces escucho en las oraciones: Señor, me postro ante ti. Y yo volteo a ver quién está hincado y nadie. Anda levitando. ¿Sí? Nadie. Hermanos, la palabra postrarse es hincarse y poner nuestro rostro en el piso. Es una actitud de humillación. Así como el erguirse y ponerse desafiante es una actitud de orgullo y de despotismo, la actitud que refleja humillación tiene que ver con hincarse y tocar el rostro al piso. Ahora, otros lo demuestran totalmente tendidos en el piso, ¿no?, con el rostro pegado al piso.
acostados de frente al piso y el rostro en el piso. Pero ese como que nos da sueño. No se crea. Después de una disciplina constante, ¿verdad? Una disciplina constante, nosotros podemos tener ese tipo de prácticas. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a alabar y a adorar. Es lo primero que tenemos que hacer. Y adorar tiene que ver con lo que nosotros decimos y hacemos de lo que Dios es. Decimos y hacemos. Porque a veces decimos, Dios tiene el primer lugar en mi vida. Y es una vil mentira. Porque andamos haciendo allá y acá un montón de cosas y a Él ni lo pelamos. ¿Sí me escucha? Es hablar y hacer lo que Él es. Y la alabanza es hablar y glorificar lo que Dios ha hecho. Tu plática cotidiana, aunque pareciera media religiosa, es de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que hace a tu alrededor. Hermanos, no hay mejor plática que hablar de la obra de Dios en tu vida y en nuestra familia. No hay mejor plática. ¿Sí? Y si tú escuchas a alguien que le está yendo de la patada, ¿verdad? Tú puedes ser de bendición y si sabes que a mí me funcionó esto. Y Dios puede hacer algo en tu vida. No somos perfectos, ni tampoco nos sale bien todo, pero hay algo muy cierto, que Dios está presente en todo momento. Y si metimos la pata, Dios nos ayuda a salir adelante. Y si no hicimos bien las cosas, Dios nos ayuda a salir adelante. Lo quinto es servicio y buenas obras. Hasta aquí vamos con el Boaz, ¿verdad? Gálatas 5:13 dice: servicio por amor a los unos y a los otros, no porque tengo que servirles. Debe nacer en tu corazón. Si no nace en tu corazón, tienes problemas graves de entendimiento, pero el ayuno nos ayuda a clarificar eso. Entonces, el otro ejercicio espiritual tiene que ver con el servicio y las buenas obras. ¿Cuál debe ser el sentido? Servir con amor a los otros, según Gálatas 5:13, y según Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. No, es que yo soy cristiano, pero si no haces buenas obras, no sirve de nada. No, es que yo voy a la iglesia ahí, a la central, ahí a un lado del pediátrico, pero si no tienes buenas obras, no sirve de nada. Necesitamos aprender a servir a los demás. Todo lo que tú hagas, hermano, hermana, hay que hacerlo de corazón. ¿Sabes por qué? Porque así no te decepcionas de los resultados. ¿Sí me explico? Porque cuando no lo hacemos de corazón y de buena fe, si no salieron las cosas como yo pensaba y quería, entonces me empiezo a frustrar. No, mala inversión, y empezamos a frustrarnos. Pero tenemos que aprender a soltar eso y entender que hay que servir a los demás por amor. ¿Sí? Por amor. Si vas a dar algo, hazlo por amor. No a ver si lo trae o no lo trae, si se lo puso o no se lo puso, si lo usa o no lo usa. No averigües. O esperando recibir algo a cambio, que es lo que regularmente a veces hacemos. No, hermano, si no hay respuesta de allá para acá, tú hazlo de corazón. ¿Sí? Porque amar es darse.
no es exigir cosas. Hay personas que exigen el amor a los demás. Eso no es amar. Eso es reclamar, y no es bíblico, ni es una actitud, y mucho menos una disciplina espiritual de los hijos de Dios. Porque si yo hago algo para recibir algo a cambio, estoy mal. Claro que la otra persona pudiera responder como es debido, ¿verdad? Pero si no, no tienes tú por qué sentirte mal, porque lo hiciste de corazón. El servicio nuestro es de corazón. Es con amor. Y vuelvo a repetir, el amor no se exige ni se pide. El amor se da. ¿Sabe por qué es tan impactante el versículo de Juan 3:16? Porque el amor de Dios es sin reservas para todos. ¿Sí? Y todo mundo lo recibe. Pero aquel que no responde agradecidamente, ¿verdad? Dios no se enoja. Este malagradecido, bueno para nada, malo para todo. No dice eso. Sino que las consecuencias de su falta de entendimiento las va a recibir, no porque Dios desea que le vaya mal, o porque está enojado porque no reaccionó como Él derramó su amor por aquella persona, sino porque Dios sabe perfectamente que si una persona no responde al amor recibido, lógicamente, automáticamente, sin intención de nadie, recibe sus consecuencias. Por eso es tan poderoso ese texto bíblico, que está vigente todavía, hermanos, para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para nuestros parientes, amigos. El amor de Dios es tan grande y tan vasto que nosotros podemos todavía aplicarlo a los demás, y principalmente en nuestro corazón. Porque una de las reacciones equivocadas del ser humano es no permitir que Dios le ame. Cuando tú sientes necesidad de que alguien te ame, es porque no estás permitiendo que Dios derrame de su amor sobre tu vida. Porque el resultado del amor de Dios para con nosotros se refleja en el amor al prójimo. Por eso los dos mandamientos están juntos. Pero primero, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el resultado es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque la paz de Dios es importantísima en nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos el amor entendido y suficiente para amar a los demás, sin querer recibir nada a cambio. Porque Jesucristo así sucedió. Vino y se dio todo, sin reservas, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si haces un plato de comida, ¿verdad? Hazlo si se lo comieron o no, tú lo hiciste con amor. ¿Sí? Tú lo hiciste con amor. Una de las costumbres que por medio de esto Dios me ha enseñado es comprar las cosas de la casa para todos los que vivamos en la casa, ¿verdad? Yo no ando de que a mi nieta no, o a mi otra nieta sí, o a mi hija no, a mi esposa sí. No, es para todos. Porque lo que se trae es para todos. Porque es una muestra de cariño y amor para todos. Unos comen una cosa, otros comen otra,
Eso es indistinto. No voy y le reclamo a aquel que no come algo. Oye, ¿por qué no has comido esto? No, ahí está, si él quiere o si ella quiere, ¿verdad? Que pueda tener la libertad de tener algo para ella o para él. El punto siguiente, ¿qué número vamos? 6. Tenemos nosotros que tener como una disciplina espiritual la confesión y el arrepentimiento. Debemos de vivir una vida arrepentida. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. También Gálatas 5:13 dice, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, Dios sabe perfectamente que somos seres imperfectos, seres que cometemos errores y tenemos una puerta abierta para con Él, para venir con arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, ya no lo vuelves a hacer. ¿Sí? Si no te arrepientes y solamente tienes pesar por el pecado, porque la palabra arrepentimiento en la Biblia tiene dos sentidos, ¿verdad? Tiene dos sentidos. Número 1, pesar por el pecado, y número 2, cambio de actitud. O darle la espalda al pecado, o darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Entonces, es importante que entendamos que una disciplina espiritual cotidiana tuya, porque no somos perfectos. A veces, no les digo a ustedes que a veces yo quiero quedar bien con alguien y quedo mal. A veces digo, voy a hacer esto y resulta que no era el momento, no era la circunstancia, no era la situación, y a veces hasta regañado salgo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque somos imperfectos. No somos entendidos. Y yo debo de venir al Señor con esa actitud de decir, no, pues no es correcto esto, Señor, perdóname, ¿verdad? Y luego cambiar de actitud. Nosotros no guardamos facturas, hermanos. ¿Me está escuchando? No guardamos rencores ni odios. Si usted todavía anda guardando facturas, no es una actitud correcta, le falta esta disciplina de confesar y arrepentirse. Pues sí, no, te perdono, pero no se olvida. Sí, es cierto, no se olvida, pero ya no hay un sentimiento contrario. No podemos borrar, ¿verdad? No podemos borrar las cosas, pero tampoco deben de servir de recordatorio. Por eso, porque nos falta esta disciplina, la confesión y el arrepentimiento. Nosotros no podemos vivir del pasado, hermanos. Recordemos que cada bendición, que cada buena obra de Dios son nuevas cada mañana. Y si tú te quedas en el pasado, no estás dispuesto o dispuesta a disfrutar lo que Dios tiene para ti en el presente. Inclusive, dice la Escritura que nosotros no dejemos algo para mañana, porque el mañana tiene su propio afán. Si tú dejas un problema de un día para otro, no creas que los problemas se van a acabar, se van a añadir más. Vamos a darle un número: si hay 20 problemas en el día y solamente sacamos de nuestra vida 15 y quedaron 5 pendientes, el día de mañana son otros 20, más los 5 de ayer son 25. Y si tú no sueltas ese yugo
Para el siguiente día ya van a ser 50 y 60 y por eso a veces la gente anda toda nerviosa, toda traumada, todo alterado, alterada, estresado, que es la enfermedad de hoy, porque no hemos soltado, hermanos, no hemos aprendido a confesar y arrepentirnos. Necesitamos entender que este ejercicio espiritual es bastante importante. A veces no hablamos de ello porque en la oración debe estar incluida, según lo que nos enseñó Jesús a orar. Señor, perdóname como yo perdono a mis adversarios o a los demás. Ahí está incluido arrepentimiento, ¿verdad? Confesión y arrepentimiento. Si tú guardas facturas, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Si tú guardas todavía rencores y odios, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Si seguimos todavía, Señor, ¿verdad?, añadiendo cosas cada día, No, hermanos, esta disciplina espiritual es muy importante. Confesión y arrepentimiento. El otro disciplina es la comunión fraternal. Ya voy a terminar. Hechos 2:42, los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. Es bien importante la confraternidad, la coinonía. Nosotros tenemos una práctica muy buena los miércoles. Por las circunstancias y situaciones se fue menguando, ¿verdad? Pero hemos visto los estragos de haber dejado la confraternidad en la iglesia. ¿Sí? Argumentado por los problemas sociales, argumentado porque no podemos ir y venir y salir, ¿verdad? Pero para nosotros no es argumento, hermanos. Necesitamos buscar esa solución todavía. El último de las disciplinas espirituales es la evangelización y el testimonio. Todas estas, hermanos, están incluidas en la armadura de Dios. Cada una de ellas están incluidas en la armadura de Dios. Por eso son disciplinas espirituales. Y en cuanto las practicamos, la armadura de Dios se va integrando en nosotros. La evangelización y testimonio es bien importante porque Mateo 19 y 20 Jesucristo nos dio la gran comisión de hacer discípulos. Id y hacer discípulos, Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles que guarden todas estas cosas, verso 20, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres tú sentir y disfrutar de esta promesa de sentir a Dios todos los días en tu vida? Evangeliza. Ahí está. La promesa es: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay que ir y hacer discípulos. Esas son las condiciones. ¿Y se acuerda que al principio le dije que debemos de vivir en las promesas nosotros? ¿Quién no desea sentir el mover de Dios poderoso en su vida y alrededor? Todos, hermanos. Pero hay que cumplir ese compromiso. Ir y hacer discípulos. Si no lo hacemos, no vamos a tener ese sentir de su presencia. Recuerde que cuando no hacemos un ejercicio espiritual, tiene sus consecuencias. Y no porque sea un
castigo de Dios, no, sino que así como automáticamente nosotros, si dejamos de comer tenemos estragos, así también si nosotros dejamos de hacer alguna de estas características, pues lógicamente también tiene sus consecuencias. Yo, para poder sentir su presencia constantemente y ver el poder de Dios moverse, no solamente en mi vida sino alrededor, es entender que la evangelización y el testimonio debe ser una disciplina espiritual cotidiana. Tu vida, hermano, tu vida debe estar anclada a la predicación del evangelio. Mi vida debe estar anclada. Porque, ¿cuáles son las pláticas de la gente? Puros, ¿mande? Pati Chapoy. Porque ahí ven los problemas de los artistas, ¿verdad? Y la gente platica puros problemas, puros miembros del club de la puerta perdida, ¿sí? Y se necesita que el evangelio llegue a sus vidas para poder que vayan teniendo solución, primero algunos problemas y situaciones, y después, como vayan adentrándose en Dios, ellos van a encontrar solución a los demás problemas. Pero el que te platique, el que venga y te platique, ¿verdad? Siempre te platica de un problema, siempre. Y lo increíble es que tú eres luz y sal. Y la luz y la sal no es para que, como dice la Escritura, para que la luz se ponga debajo de la mesa y no alumbre a nadie, y ni la sal, ¿verdad?, pierda su sabor. Porque si la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve de nada. Está lista para ser hollada. Y la sal tiene que ver con el testimonio, hermanos. Si tu testimonio, ¿verdad?, no es dado a los demás de cómo Dios obró en tu vida, hizo un milagro en tu vida, entonces ya no sirve más. Quiero terminar con 1 Timoteo 4:16. Dos cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando dice cuídate a ti mismo, no está hablando de egoísmo. Está hablando de entendimiento, de entender de que si tú estás bien, los que están contigo están bien. Los que te oyen van a estar bien. Porque muchos de nosotros no hemos entendido que hemos sido puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que aprender a hablar de las victorias y no de las derrotas. Las derrotas deben de ser de ejemplo para no caer en lo mismo. Las desgracias, situaciones complicadas deben ser como ejemplo para no caer en lo mismo, porque lo hicimos tomando decisiones voluntarias personales sin tomar en cuenta a Dios y recibimos las consecuencias. Y no puedes seguir dando ejemplo a los demás. Le digo esto porque hay veces que en igual de ser de bendición, a veces somos de maldición. ¿Por qué? Fíjese, hermano, que me duele esta rodilla. No, hombre, el otro hermano. No, hombre, a mí no solamente la rodilla, lo de la cabeza, lo de la espalda. ¿De qué le sirve a la persona las derrotas esas? ¿Sí? Me duele las dos. Y no solamente la rodilla, los codos, el hombro. Entonces, hermanos, tenemos que aprender
a resaltar las victorias. Las derrotas solamente deben de servir como ejemplo de aquello que hicimos mal. Nos dio risa a Esteban, que ya fue a trabajar, y a mí ayer, porque nos pusimos a pintar aquí. No vino Raúl, pero quería darle las gracias porque esta última cubeta la puso él y nos pusimos a pintar. Y desde un principio vimos que la mano de Dios estaba, porque por más que le sacábamos pintura a la cubeta, parecía que se reproducía, ¿verdad? Sí, terminamos y sobró media cubeta, hermanos. Es increíble. Y la otra vez se pintó aquí y no alcanzó aquí la cubeta. ¿Sí? Pero desde un principio vimos la mano de Dios. Y luego, ya que como a las 5 de la tarde, después de puro dale, porque raspamos, aunque el hermano Sirene había hecho un trabajo ahí de ponerle antisalitre, ¿verdad? Pues tuvimos que resanar y esto y lo otro y acá, y tumbamos cosas y así. Y luego nos pusimos a pintar y todo, y pues terminamos, ¿verdad? Nos sorprendió porque nos rindió. Ya estábamos pensando nosotros en el lunes, no, fíjese pastor que vamos a venir el lunes, dice, porque, ¿no? Y resulta que terminamos, ¿no? Pero lo chistoso es, sí, la verdad que sí. ¿Sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados, pues. Empezamos a mover músculos que nunca o que regularmente no movemos, ¿ok? Y nos pusimos a pensar y nos íbamos riendo. Y pastor, a ver si nos podemos levantar mañana. Ánimo, hermano, le digo, porque a veces no me dan ganas de ir, pero yo me acuerdo que soy el pastor y tengo que ir, ¿no? Entonces, hay que echarle ganas. Y hoy en la mañana lo primero que platicamos, le dije yo, no, yo me siento bien. No, le digo, yo también, gracias a Dios, le digo, no pasó nada. En la mañana le decía a mi esposa, yo pensaba que en la noche me iba a dar calambres, porque cuando uno ejercita mucho, ya a esta edad, ¿no? Ejercita mucho el cuerpo, lo resiente y los calambres empiezan, ¿verdad? Puro movimiento. Entonces, nos sorprendimos porque amanecimos fortalecidos. Hermanos, cuando nosotros hacemos la obra de Dios con corazón, Dios responde. Dios responde. Y lo hacemos sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Y agradecemos a Dios esa oportunidad. ¿Por qué? Porque los que nos oyen también reciben bendición. ¿Sí? Así es que, hermanos, no hablemos de las derrotas, hablemos de las victorias. Porque las derrotas no son para contarse, son para tomarse como ejemplo, para no hacer lo mismo. ¿Me escucha? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina, hermanos, no es otra cosa sino lo que nosotros creemos. No todo lo que oímos o lo que alguien nos dijo es correcto. Tenemos que hacer lo que hacían los de la Berea. Oían algo de Dios y se iban y escudriñaban las escrituras. Debe ser nuestra actitud, cuidar nuestra doctrina. Y la doctrina de la Iglesia de Dios es una de las doctrinas más sanas que hay, y por eso servimos al Señor en esta organización y servimos a la iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que tenemos una sana doctrina. Y cuando cuidamos de ello, aquí en esta frase, cuida de ti mismo, no está solamente las cosas espirituales, hermanos. Está
tu vida y mi vida física. Antes a mí me gustaban mucho los dulces y más la Coca-Cola. Nosotros, cuando estaba la familia, nosotros nos tomábamos entre 6 y 9 litros de coca en el día. ¿Sí? Yo ya me tomé todas las cocas que debía haberme tomado. ¿Sí? Y debo entender mi situación actual, que por causa de mi negligencia, ¿sí?, estoy recibiendo los estragos. Porque tu cuerpo y mi cuerpo no está destinado a las enfermedades. Pero hacemos tanto desarreglo y nos metemos en tantos problemas gratis, ¿sí? Porque todo influye en nuestro cuerpo. El estrés, los problemas, las facturas que guardamos, los odios, los rencores, ¿qué más? Lo que comemos, lo que vemos, lo que oímos. Porque la Iglesia de Dios tiene en su librito de prácticas espirituales, es de que debemos de cuidar lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Ese es el compromiso de la práctica espiritual. Lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos o nos tomamos, ¿no?, o comemos. Entonces, debemos de saber cuidarnos a nosotros mismos, hermanos. Cuando no nos cuidamos, destruimos el templo de Dios. Así que estas disciplinas espirituales llevan el propósito de cuidarnos a nosotros mismos. Si dejamos de hacer esto, entonces vamos a tener consecuencias en uno mismo, ¿sí? Y como siempre digo, si tengo consecuencias con uno mismo, pues sufren los que están a mi alrededor. Porque cuando alguien se enferma de cama, no solamente el problema lo tiene el enfermo, sino que el entorno, los familiares, y se dice, ¿no?, que es más problema para los que cuidan que para el propio enfermo. Entonces no solamente hagámoslo por nosotros mismos, hermanos, sino hagámoslo por los que viven con nosotros. Y seamos practicantes de las disciplinas espirituales. Esto lo voy a poner yo, lo voy a mandar antes de la devocional de mañana para que usted lo tenga allí. ¿Ok? Vamos a decirle, Señor, ayúdame. Y al final cantamos solo a Cristo, ¿verdad? Y digámosle, Señor, quiero ser un practicante de todo esto. Perdóname si no he puesto atención. Perdóname si no ha sido o he dejado de hacer algunas prácticas espirituales de este tipo, pero quiero estar en mi vida dentro del ejercicio, de la disciplina espiritual, para que mi ser sea fortalecido. Y también, Señor, los que viven conmigo y los que me oyen y me ven, puedan ellos, Señor, ser bendecidos. Padre, aquí estamos cada uno de ellos. Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos redarguyes, que nos hables. Señor, hazte presente, Padre, en nuestras vidas. Y permite que nosotros podamos tener cotidianamente estas disciplinas espirituales en nosotros. Porque estos ejercicios, Señor, nos aumentan o nos fortalecen y aumentan los músculos espirituales en nuestras vidas, de tal forma que cualquier circunstancia, situación en nosotros podemos encontrar la solución, la opción, el pensamiento, la palabra correcta y adecuada, el accionar nuestro, Señor, correcto y adecuado, porque estamos sometidos a una disciplina espiritual y podemos lograr, Señor, poder evadir, romper y desbaratar y destruir inclusive, Señor, toda obra del diablo, todo ataque del enemigo que venga sobre nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Tenemos la capacidad de poder ver más allá, Señor, de lo que está a mi alrededor,
y poder ver con perspicacia, Padre, lo que el enemigo está tramando, maquinando alrededor de nuestra familia y de nosotros mismos, y no caer, Señor, en ese juego que muchas veces, sin darnos cuenta, sin poder tener esa capacidad espiritual para ver el engaño del enemigo, caemos muy rápido y muy sencillamente a ese embate del enemigo que destruye nuestras vidas y a los demás, Señor. Ayúdanos a ser personas disciplinadas, Dios. Ayúdanos a poder tener en nosotros estas disciplinas espirituales y poder ser vencedores. Y así, Señor, yo demuestro, Dios, que estoy cuidando de mí mismo y de los demás, Padre. En el nombre de Jesús te lo